Bueno, vamos a hablar en esta última parte sobre los estudios incluidos en la hemostasis secundaria, con los que contamos. En general, cuando queremos estudiar hemostasis secundaria, vamos a estar pidiendo una crasis básica, y esta incluye diversos estudios como son el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina y el fibrinógeno. Para esto es importante recordar un poco lo que era el modelo clásico de la cascada de la coagulación. Si bien nosotros sabemos que el modelo actual incluye otros elementos, los seguimos separando en forma ficticia para su estudio en una vía intrínseca, en una vía extrínseca y una vía final común, y esto nos ayuda a entender cómo funcionan las pruebas en el laboratorio. Recordemos que la vía intrínseca involucra los factores 12, 11, 9, 8, llegando a una vía final común. La vía extrínseca involucra el factor tisular y el factor 7, y la vía final común involucra los factores 10, 5, 2 y 1. Cuando nosotros estamos estudiando las pruebas de laboratorio, es importante tener bien separado mentalmente estas vías para saber qué factores están involucrados en cada una de las alteraciones. Entonces, con el tiempo de tromboplastina parcial activado o APTT, lo que vamos a estar midiendo es vía intrínseca y vía final común. Cualquier trastorno en esos factores nos va a generar una prolongación en el APTT. O si existe un inhibidor sobre esta vía, el APTT se va a ver prolongado. En el caso del tiempo de protrombina, vamos a estar evaluando la integridad de la vía formada por la vía extrínseca y la vía final común. Si existe un déficit de uno de estos factores o si hay un inhibidor sobre esta vía, vamos a tener un tiempo de protrombina prolongado. Entonces, ¿qué es el tiempo de protrombina, conocido como TP? Es el tiempo, en segundos, que tarda en coagular el plasma si tratado, luego de agregar calcio y un activador de la vía extrínseca, que es la tromboplastina. Recuerden que partimos de una muestra a la que la sometimos a una quelación del calcio, es decir, sacamos el calcio de la reacción de forma que esa muestra no es capaz de coagular. Dentro del equipo le vamos a estar agregando dos elementos: tromboplastina, que va a activar esa vía extrínseca, y calcio, con lo cual se retoma la cascada de la coagulación por esa vía, y el punto final va a ser la formación del coágulo. Nuestros equipos detectan formación de coágulo, sea de una manera fotoóptica o sea de una manera mecánica, pero esto es lo que vamos a estar midiendo, son siempre tiempos hasta la formación de un coágulo. El informe se puede expresar en segundos o como tasa de protrombina, que va a ser un porcentaje respecto a un valor normal. Como ustedes saben, el tiempo de protrombina se ve afectado por la utilización de anticoagulantes como la warfarina. El paciente que consume warfarina requiere controles periódicos del tiempo de protrombina. Pero debido a que los diferentes laboratorios utilizan tromboplastinas diferentes, se vio la necesidad de poder generar un informe que sea común a todos los laboratorios y poder de alguna manera comparar las diferentes tromboplastinas de los diferentes laboratorios. De ahí surge el INR, que estamos habituados a ver. El INR es una cifra que nos sirve únicamente en aquellos pacientes tratados con warfarina y que surge de esa relación del tiempo de protrombina del paciente sobre un tiempo de protrombina normal elevado a ISI, que es un número que hace referencia al tipo de tromboplastina utilizado. Cada laboratorio recibe su reactivo de tromboplastina y genera su propio INR, pero este INR va a ser comparable al de cualquier laboratorio, de forma tal que el paciente se puede controlar en un laboratorio o en otro y no tiene que siempre ir al mismo. ¿tá? Es importante utilizar el INR solo en los pacientes anticoagulados con antagonistas de la vitamina K. Es un valor que no tiene sentido en ninguna otra situación.
Y si vemos ahí la relación sobre el eje de las X del tiempo de protrombina en segundos y la tasa de protrombina en porcentaje, vemos que es una relación inversa, que a medida que el tiempo de protrombina en segundos aumenta, la tasa de protrombina va a descender. ¿Sí? Es un poco para entender los informes y ver que no es lo mismo recibir un informe en segundos, donde uno va a ver la prolongación de ese tiempo de coagulación, o recibirlo en forma de porcentaje, donde va a ser anormal su descenso. Pasamos ahora al tiempo de tromboplastina parcial activado, que es también un tiempo en segundos, y es el tiempo que tarda en coagular el plasma citratado luego de que agregamos el calcio, fosfolípidos y un activador, en este caso de la vía intrínseca, que es la tromboplastina parcial. Por lo tanto, volvemos a tener una muestra que le falta el calcio y le estamos agregando activadores de la coagulación que en este caso van a evaluar la vía intrínseca. Se informa en segundos siempre. Tenemos tiempo de trombina como otro elemento de la crisis. Es también un tiempo, es el tiempo que tarda en coagular el plasma citratado luego de agregar un exceso de trombina. Se informa también en segundos, y el tiempo de trombina nos va a estar hablando de la integridad de la fibrinoformación, es decir, de una etapa ya final de la cascada de la coagulación. Entonces tenemos el APTT, repasando, que va a medir vía intrínseca, el tiempo de protrombina, que va a medir vía extrínseca. Por supuesto que el APTT y el tiempo de protrombina incluyen también la vía final común, así que si hay alguna alteración en vía final común, podemos llegar a tener ambos tiempos prolongados. El tiempo de trombina, vemos que mide la formación de fibrinógeno a fibrina. Bueno, y entonces estos son los elementos que ustedes tienen que tener en cuenta, porque de acuerdo a la integridad de los factores de estas vías o a la presencia de inhibidores sobre estas vías, es que vamos a tener estos tiempos alterados. Vamos ahora a revisar con 3 ejemplos qué alteraciones podemos encontrar. Vamos a mirar en este primer ejemplo, en el primer renglón tenemos el tiempo de protrombina, que recordemos que evaluaba vía extrínseca. Tenemos un resultado de 78%, con un rango de referencia que se encuentra entre 70 y 100. Tenemos un APTT o tiempo de tromboplastina parcial activado de 90 segundos, que como ven está prolongado sobre lo que es el rango de referencia, que va hasta 38 segundos. El tiempo de trombina se encuentra en 15 segundos, por lo tanto está dentro del valor de referencia. El fibrinógeno se encuentra en una concentración normal y el número de plaquetas en esta muestra fue de 250.000 por milímetro cúbico. Vemos ahí que el rango de referencia para este laboratorio es de 130.000 a 450.000. Recordemos para las plaquetas que si bien el rango de referencia es ese, definimos trombocitopenia recién cuando el número de plaquetas está por debajo de 100.000. Por lo tanto, en este primer ejemplo, vemos que la alteración se encuentra a nivel del tiempo de tromboplastina parcial activada. Por lo tanto, tenemos que pensar que hay algo en la vía intrínseca que nos está alterando ese tiempo. ¿Qué 2 situaciones pueden ser? O que haya un déficit de uno de esos factores, o que exista la presencia de un inhibidor en esa muestra que prolongue los tiempos. En este segundo ejemplo, si miran el tiempo de protrombina, este se encuentra descendido en su porcentaje, es de un 24%, lo cual se correspondería con una prolongación de ese tiempo. Tanto el APTT como el tiempo de trombina, como el fibrinógeno y las plaquetas se encuentran dentro de los rangos de referencia. Si tenemos entonces una alteración que afecta únicamente al tiempo de protrombina, tenemos que pensar que la alteración está en la vía extrínseca. Y de vuelta, podemos pensar que hay un déficit de un factor o la presencia de un inhibidor. La vía extrínseca, como contiene menos factores, es siempre más fácil de pensar. El único factor que es exclusivo de la vía extrínseca es el factor 7. Por lo tanto, o existe un déficit de factor 7 o existe la presencia de un inhibidor. En este tercer ejemplo,
vemos que existe una alteración que incluye el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado y también el tiempo de trombina. Como el tiempo de trombina lo encontramos en la vía final común, vamos a tener alterado las dos vías que confluyen en ella, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial. Entonces vamos a pensar que hay una alteración en la vía final común y que ésta se puede deber a un déficit de factor o a la presencia de un inhibidor. El razonamiento entonces siempre es el mismo, ver cuál es la vía que se encuentra alterada y vamos ahora en un paso siguiente a tratar de distinguir si estamos ante la situación de un déficit o de un inhibidor. ¿Qué nos puede llevar a una alteración en los tiempos de protrombina? Puede ser un déficit de vitamina K, que altere los factores vitamina K dependientes, una hepatopatía, una hipo- o disfibrinogenemia, la utilización de anticoagulantes como son la warfarina, otros anticoagulantes como son los directos, como son el rivaroxaban, apixaban, edoxaban o dabigatran, o la presencia de un exceso de heparina en la muestra. Hablamos de un exceso de heparina porque normalmente para la realización del tiempo de protrombina, el propio reactivo que utilizamos tiene una heparinasa, por lo tanto, pequeñas cantidades de heparina son solucionadas por el propio reactivo y no deberían afectar la medición. Cuando tenemos una alteración en el tiempo de tromboplastina parcial activado, vamos a plantearnos que pueda existir la presencia de un inhibidor, como es el inhibidor lúpico, hepatopatías, hipo- o disfibrinogenemia, la presencia de heparina o la presencia también de warfarina o dabigatran que puedan alterar esa vía. Cuando tenemos un tiempo de trombina alterado, tenemos que centrarnos sobre todo en el fibrinógeno y pensar en una hipofibrinogenia, una disfibrinogenemia, una hiperfibrinólisis, hepatopatías o anticoagulantes como son la heparina o el dabigatran. Ahora, para todas estas alteraciones siempre planteamos que podría existir un déficit de un factor o un inhibidor. Desde el laboratorio podemos hacer una prueba que es muy sencilla de realizar, que se llama prueba de mezclas, y nos va a dar una idea de en cuál de las dos situaciones nos encontramos. Lo que hacemos para eso es tomar una alícuota de la muestra del paciente y también mezclarlo con una misma cantidad de un pool de plasmas que sean normales, que nosotros hayamos medido y sepamos que son normales. Lo que hacemos es mezclar esas dos, la muestra problema y la muestra normal, ¿tá? Y vamos a volver a medir el tiempo que se encontraba alterado, ¿sí? Como dice ahí en la diapositiva, se aporta al plasma del paciente problema factores de la coagulación presentes en el plasma normal. Si volvemos a hacer la medición en esa mezcla y la mezcla se corrigió, decimos que había un déficit de un factor, es decir, el paciente problema recibió de la muestra normal los factores que precisaba y se corrigió el tiempo que estaba prolongado. En cambio, si en esa mezcla vemos que no hay corrección, es decir, que el tiempo sigue prolongado, pensamos en la presencia de un inhibidor, que no solo inhibe la muestra de nuestro paciente, sino que también inhibió en la mezcla el pool normal que le aportamos. Lo que hacemos entonces, resumiendo, es mezclar el plasma del paciente, plasma problema, con un pool de plasmas normales en una relación de 1 a 1. Por ejemplo, tomamos 200 microlitros de nuestro paciente y 200 microlitros de estas muestras normales. Ahí lo vemos en esa imagen. Esa mezcla que realizamos, volvemos a medirla en el tiempo que estaba alterado y realizamos la determinación en las 3 muestras simultáneamente, en la del paciente, en el pool normal y en la mezcla. En el caso de tener un APTT prolongado, una vez que tenemos esas 3 mediciones realizadas, realizamos el siguiente cálculo que se llama índice de Rosner y que no es más que el tiempo del APTT de la mezcla menos el tiempo del APTT normal sobre el tiempo del APTT del paciente multiplicado por 100. Si esa relación nos da menor de 12,
decimos que corrige y pensamos en un déficit de factor. Si da mayor de 15, decimos que no corrige y que pensamos en la presencia de un inhibidor de la coagulación. Y si nos da entre 12 y 15 es una situación indeterminada que va a requerir probablemente una nueva muestra. En el caso de un tiempo de protrombina o de un tiempo de trombina prolongado, el cálculo es un poco diferente. Hacemos el valor teórico de la mezcla, es decir, cuánto debería dar esa mezcla. Para hacer ese cálculo teórico, lo que hacemos es sumar el tiempo de protrombina del paciente con el tiempo de protrombina del pool normal y dividirlo entre 2. Si nuestra mezcla nos da mayor o igual a ese valor teórico, decimos que corrige y que pensamos en un déficit de factor. Si esa mezcla nos da menor al valor teórico calculado, decimos que no corrige y que pensamos en la presencia de un inhibidor. Esto habitualmente es un cálculo que lo hacemos desde el laboratorio cuando vemos un paciente con una alteración y no conocemos ningún antecedente. Vemos que la muestra esté bien, revisamos todas las variables preanalíticas y, si es necesario, se hace esta prueba de mezcla y se le informa al clínico que no solo vimos una alteración en una prueba de la coagulación, sino que aparte intentamos dar un paso más y decir por dónde pensamos que viene esa alteración. El algoritmo sería el siguiente: frente a un tiempo de protrombina, un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, es decir, anormal, vamos primero a descartar que sea un artefacto de laboratorio, que exista una enfermedad sistémica o un tratamiento anticoagulante que pueda explicarlo. Si esto no es así, y es una novedad, esta prolongación en el tiempo, vamos a hacer un estudio de mezclas con plasma normal. Nos puede llevar a dos situaciones. Si un tiempo de protrombina corrige, vamos a pensar en un déficit de los factores de la vía extrínseca o de la vía final común. Y vamos a pensar en un déficit de factor 7, o un déficit de factores vitamina K dependientes, hepatopatía crónica, coagulopatía de consumo. Y se seguirá estudiando pensando en esos elementos. Si es el APTT el que corrige, vamos a pensar en un déficit de los factores de la vía intrínseca, que podrán ser un déficit de los factores de contacto, una enfermedad de von Willebrand, una hemofilia A o B. Por supuesto que esto va a estar todo regido por la clínica. En cambio, en la situación en la que cualquiera de estos dos tiempos no corrigen y pensamos en la presencia de un inhibidor, las situaciones pueden ser la de un tiempo de trombina alargado, con un tiempo de reptilase, que es otro tiempo que es insensible a la heparina normal. Ahí vamos a pensar que esa muestra presenta heparina. En el caso de la presencia de un APTT que no corrige y se le hacen las pruebas para anticoagulante lúpico y estas son positivas, tenemos una causa muy frecuente y muy común de un APTT prolongado. Y después hay otras técnicas cuando hay inhibidores específicos de factores, como puede ser el inhibidor específico del factor 8, pero son cosas ya que hilan mucho más fino y vamos a ir llegando a ellas una vez descartado la presencia de otros inhibidores. Así que en forma de resumen, nos vamos a enfrentar a un paciente con sangrados. De acuerdo a una buena realización de historia clínica y examen físico, nos vamos a orientar a si estamos frente a una alteración de hemostasis primaria o de hemostasis secundaria. Frente a un síndrome equimótico purpúrico petequial, pensaremos en que la alteración está en la etapa vasculoplaquetaria y se iniciarán el estudio con un recuento plaquetario. Si de este recuento surge que hay una trombocitopenia, nos iremos ahí al algoritmo de estudio de las trombocitopeñas que no vamos a tratar en este momento. Si el recuento plaquetario es normal, continuaremos con el resto de estudios de hemostasis primaria como vimos. En el caso de la presencia de hematomas, de hemartrosis, que nos lleven a pensar en un trastorno de la hemostasis secundaria, nos vamos a dedicar a las pruebas globales de la coagulación, como vimos, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado, tiempo de trombina y fibrinógeno, y de acuerdo a los hallazgos y las alteraciones que veamos en esto, es que continuaremos los siguientes estudios.
Pero es muy importante que antes de desencadenar un gran número de pruebas de laboratorio para abordar una alteración de las pruebas globales de la coagulación, se debería considerar repetir la muestra para excluir que pueda haber habido algún problema en la etapa preanalítica que, como vimos, es muy delicada. Muchas gracias. Nos encuentran en el Departamento de Laboratorio Clínico, en el primer piso del Hospital de Clínicas. Son todos bienvenidos, frente a dudas, a consultarnos allí o a venir de visita al laboratorio para ver cómo funciona toda esta otra cara de la medicina que no estamos tan habituados a ver. Los saludo, espero que pasen bien.